comida, otro lujo. Los impuestos, tampoco. Vamos para adelante, un embrujo. Tenemos la dicha de encontrarnos con ustedes en este su programa Acción Popular de hoy martes, día 28 de julio del año 2020. Llegamos a sus hogares gracias a Dios a través de Sportvision Canal 35 y guiados como siempre por Dani, Heriberto, Héctor y Amaury, que son quienes deberían estar con nosotros en la producción de este programa. Pero gracias al COVID-19 solo tenemos dos personas en este estudio con nosotros. Son Héctor y Nelson, quienes se encargarán del trabajo de emisión digital y tecnológica de este programa. Hoy haremos un programa especial, haremos una primera parte de análisis políticos, sociales y económicos, y la otra parte vamos a dedicarla al trabajo que debe inquietar hoy a mucha gente, que es la parte judicial del Estado Dominicano. Lo que entendemos en Acción Popular que debemos hacer para hacer una pedagogía política del sistema de justicia. Para eso hemos invitado a un jurista, a un hombre grajeado en los tribunales, para sacar a flote los ripios del sistema de justicia de este país, lo que hemos tenido en los últimos 16 años como sistema de justicia. Eso vamos a hacerlo. Vamos a tratar de hacer biología jurídica o biología de política judicial, si se quiere arqueología, si se quiere botánica, si se quiere química. Vamos a hacer un análisis profundo del tema de la justicia en la República Dominicana. Tengo que alegrarme y compartir la alegría de Jesús Castro Marte. Ustedes saben la relación que tengo con el obispo Castro Marte, la admiración que siento por él. Hoy será entronizado como obispo de la diócesis de Higüey. Quiero desde aquí desear mis mejores oraciones para un buen ejercicio pastoral de este hombre, de este profeta que disponemos los dominicanos en la Iglesia Católica. Así es que, Monseñor Castro, no tengo que decirle nada, yo tengo toda la fe en su pastorado, y al ser entronizado hoy, no me queda más que alegrarme de todo eso, porque gracias a Dios usted pudo completar su trabajo pastoral, su muralla espiritual en la comisión de seguimiento del proceso electoral pasado. Gracias, Jesús Castro Marte, por tus sacrificios. Te voy a tutear por tus sacrificios para esta sociedad y para este país. Eso es lo único que te puedo decir, y que Dios te ilumine. La política da para muchas cosas en este país. Hay muchas cosas que podemos evaluar. Está el presidente electo haciendo nominaciones. Hizo unas nominaciones para él importantes y creo que para la nación también. Pero nosotros estamos esperando las nominaciones más sensibles en el Estado Dominicano. Dentro de la segunda parte del programa de hoy, tenemos el manejo de la justicia, los insumos que requiere la justicia para que aquí se pueda saber lo que ha pasado a nivel de los bienes públicos en los últimos 16 años. Y para eso necesitamos nombramientos como un procurador, necesitamos nombramientos como un Contralor General de la República, un puesto importantísimo, el Contralor General de la República, la persona que lleva la auditoría de las cuentas públicas desde el propio Estado, en las mismas tripas del Estado. ¿Quién será esa persona? A Participación Ciudadana siente asco y busca desligarse de los nombramientos de sus gerentes, de sus funcionarios, de sus ejecutivos en cargos públicos. A nosotros no nos da ningún asco que una persona de sociedad civil ocupe un cargo. ¿Quién mejor que, por ejemplo, un Iromi Castro, que fue también coordinador de Participación Ciudadana, para ocupar el cargo
de Contralor General de la República. Un mártir de Jenny Berenice Reynoso y del señor Luis Armando Asunción en el caso del Banco Peralia. ¿Quién mejor que Iromi Castro para ser el Contralor General de la República? ¿Quién pudiera tener un historial, una formación y una personalidad, una solvencia profesional y una competencia profesional como la que tiene Iromi Castro? Por ejemplo, pudiéramos pensar así. No soy yo quien debe proponerle al presidente, porque les he dicho que he trabajado para mi país, no trabajé para un partido. Pero creo que me asiste el derecho de nombrar personas que yo entienda que en este país tienen el aval para garantizarle a la nación un informe mínimo de lo que aquí ha pasado a nivel de las cuentas nacionales en los últimos 16 años. Vemos un frenesí en la fuerza del pueblo, y el mismo frenesí lo vemos en el gobierno de Danilo Medina. Estos dos señores que han compartido la presidencia en nombre del PLD en los últimos 16 años están muy atiborrados, están muy rápidos, tienen mucha velocidad, sus motores tienen demasiadas revoluciones. Y vemos a la fuerza del pueblo alegando el tema de la ley de carrera administrativa. Y le conceden un primer plano a esos señores. Fuerza del pueblo advierte nuevas autoridades respetar la carrera administrativa. Yo quisiera que la fuerza del pueblo le preguntara a Leonel Fernández si en los 8 años de ejercicio de su mandato él respetó en algún momento la carrera administrativa en este país. Que si él lo hizo, que si Leonel Fernández respetó la ley de carrera administrativa en este país. Pero todo lo que ustedes están viendo es distraer la atención de la realidad que estamos viviendo. Leonel Fernández no quiere y se siente incómodo con las decisiones estructurales del Estado Dominicano que ha tomado el señor Luis Abinader, presidente electo. Fíjense hasta dónde estamos llegando, que el PLD, en su comité político, está frenético con el tema de los diputados y las representaciones al Congreso. Miren lo que dice el PLD aquí. PLD denuncia, PRM busca despojarle de 2 diputaciones, una en Barahona y otra en Jaina. En el caso especial de Jaina, no es una diputación del PLD, es una diputación de Francisco Javier García. Porque esa señorita Mustafa es una pieza, es una ficha de Francisco Javier García, que busca, después que salga del cargo de ministro de Turismo, cobijarse, hacer que esa joven renuncie y él asumir la diputación de la señorita Mustafa. Como lo ha hecho Olgo Fernández en Dajabón, como lo han hecho dirigentes. ¿Ustedes creen que esa matrícula PLDista de diputados que está ahí le pertenece a esas personas que recibieron el cargo? No. De esos diputados, más de 20 son diputaciones de funcionarios del PLD. Para que se entienda. Y a partir del 16 de agosto, esos electos renunciarán para que los funcionarios asuman esos cargos electos. Ustedes votaron por esos cargos electos, creyendo que estaban votando por esas personas, pero estaban votando por funcionarios del PLD, que buscan la protección del Congreso en caso de persecución para buscar jurisdicción privilegiada. De eso se trata. De eso se trata.
y no de otra cosa. Pero tiene también el trasfondo, esta presencia en los medios de comunicación, para tratar de despojar de la condición de cuerpo social de control de aquellos jóvenes de la bandera y los guardianes de la democracia, que son su gran problema, y es el gran problema de muchos medios de comunicación que representan grupos hegemónicos de poder en el país. Protestas fueron poderosa arma política en pasadas elecciones, y los guardianes de la democracia también. Y esos dos partidos, el PLD y la Fuerza del Pueblo, están buscando diluir el potencial social de esas dos organizaciones espontáneas de la sociedad. Porque ellos piensan reeditar lo mismo que hicieron en el año 2000, cuando salieron del poder, y volver a sustituir a Hipólito Mejía. Ellos quieren que se repita ese mismo escenario. Lo lamentamos. Porque hay lecciones importantes. Miren cómo hoy los señores del PRM están guapitos con Danilo Medina por los ascensos y por las últimas decisiones políticas que ha tomado el tirano que gobierna el país. Ascensos y decisiones del Poder Ejecutivo provocan desazón. Hablaba doña Milagro de indecencia, de indelicadeza. Hablaba Orlando Jorge y hablaba Paliza también en el mismo sentido. Y yo les decía a ellos hace 2 semanas que detrás de ese juego de codos había codazos. Ahí están los codazos. Ahí están los codazos. En la política, usted juega con los intereses. Son los únicos verdaderos, son los únicos permanentes, los intereses. Todos los otros sentimientos son pasajeros. Y Danilo Medina, como dictador, como tirano que es lo único que sabe hacer, y guarecerse en medios indecentes para conservar el poder, que es lo que está haciendo ahora. Las últimas decisiones del presidente electo, estas fusiones, estas supresiones de entidades, van directamente al corazón de él y de Leonel Fernández. País tendrá ahorros al fusionar y eliminar instituciones. Ese es el criterio economicista de esa decisión. La fusión de esas instituciones rompe el esquema. Oigan bien, esas fusiones más allá o más acá de lo que representan en economía, de lo que representan en finanzas, en fiscalidad, o sea, en financiación estatal, tienen un valor que destruyen el esquema de poder que se ha montado aquí en los últimos 16 años. Es ahí donde está la clave de esta acción del presidente electo. Es que se rompe el esquema de mafia institucional en el Estado Dominicano. Y no solo a nivel político, también a nivel social. Lo que está pasando a nivel del sistema eléctrico nacional, por ejemplo, ese esquema de grupos empresariales, políticos, líderes políticos y suplidores financieros, consultores financieros, como es el caso del que es hoy director de Impuestos Internos y del que es hoy ministro de Hacienda, Donald Guerrero, que han vivido medrando junto con Andy, junto con Jaime Aristi Escuder. Esas empresas consultoras
que le han servido a estos 16 años de gobierno para crear este entramado, esta infraestructura mafiosa a nivel financiero. Eso se rompe. Todos estos asesores, ¿o ustedes piensan que el señor Donald Guerrero y el señor Magín Díaz no son parte del expediente de Odebrecht? ¿Ustedes piensan que esos señores no son parte de esta carrera de endeudamiento que hemos tenido? Ellos han sido consultores en el sistema eléctrico, consultores del Estado en todas las concesiones que se han hecho aquí. Este caso del aeropuerto que se acaba de aprobar, irrumpiendo en forma compulsiva el trabajo de dos grupos empresariales, el de La Romana y el grupo de Punta Cana, el grupo Ranieri. ¿Ustedes creen que ese favor a la familia Jasuri, Abraham Jasuri, es el beneficiario de esto? Socio de Danilo Medina, socio de Francisco Javier García, socio de Felucho Jiménez. Para que se entienda bien de lo que estamos hablando. Socio de Leonel Fernández. Es así que tenemos que hablar. El hombre que estafó a este país con un contrato de privatización de los aeropuertos, que puso a Freddy Veras Goico y a Bonaparte Gotro Piñeiro a leerle un contrato de concesión de todos los aeropuertos de este país, con la promesa de invertir 200, 300 millones de dólares que nunca aparecieron. Y hizo un pingüe negocio con con los bienes del Estado. Consiguió esa concesión, prometió invertir 200 millones de dólares. Se salió del negocio, hizo dos ventas, se hicieron dos traspasos de las acciones de Aerodón, y hoy tenemos los aeropuertos en manos de una empresa privada norteamericana, donde él se ganó con el aval del Estado Dominicano, sin poner un peso, 300 y tantos millones de dólares. A este testaferro de las fortunas de Carlos Andrés Pérez, el expresidente de Venezuela. No más. A este señor se le entrega hoy una concesión aeroportuaria, violando todas las normas aeroportuarias. Se le entrega esta concesión. Pero un señor que hace no más que 2, 3 años tuvo que ser asistido por el Banco de Reservas con más de 12,000 millones de pesos de deuda internacionales que tenía, dentro de ellas deuda con Donald Trump, donde él y Leonel Fernández metieron a Donald Trump en un proyecto turístico junto con Francisco Javier García y el señor Felucho Jiménez. Para que ustedes entiendan de qué va esto. Para que ustedes entiendan de qué va esto, señores. Cómo es que esto se está moviendo. Hoy aparece CODIA, una institución social del tercer sector, que debe ser la asesora del Estado Dominicano, pidiéndole cuenta al presidente electo de qué va a pasar con las deudas de la OISOE. Así aparece CODIA hoy. Yo le pregunto, ¿dónde estaba CODIA cuando Pimentel Carech y Denis Florencio y José Florencio desbancaron al Estado Dominicano con más de 12,000 millones de pesos, simplemente por ser la querida del Estado Dominicano, la señora Denis Florencio, por ser la amante del Estado Dominicano, porque así es que tenemos que definirlo, porque el Estado soy yo. Para este dictador el Estado soy yo. ¿Dónde estaba CODIA cuando eso pasaba? ¿Dónde estaba CODIA cuando el Estado soy yo
firmaba un contrato con Odebrecht para construir 2 plantas en Punta Catalina, que por cierto se inaugurarán mañana, sin haber recibido, sin haber tenido el visto bueno de las empresas que evalúan las construcciones de este tipo de servicio, sin el aval, simplemente con el aval de una empresa multinacional criminal llamada Odebrecht. ¿Dónde estaba Codia cuando eso pasaba? ¿Dónde estaba Codia? Aquí tenemos un problema con la representación social en la República Dominicana, un problema serio con lo que es representación social en este país. Estas entidades, Codia, Colegio de Abogados, todo eso que estamos viendo, que son entidades intermedias, que reciben fondos del Estado, por eso son entidades del tercer sector, son semioficiales. La Cámara de Comercio y Producción de Santo Domingo, por ejemplo, que son entidades creadas con decisiones estatales. Tenemos un problema en el país, y es que estas entidades pertenecen a mafias, a pandillas políticas, a pandillas empresariales en el país. Y ellas mismas se juzgan y se evalúan y se fiscalizan a sí mismas, que es lo peor. En el comercio, en octubre del año 2012, Danilo Medina, para acomodarle ganancias a su socio de gobierno y a su socio de político, José Ramón Peralta, que fue presidente de la Junta Agroempresarial Dominicana, favoreció a la Junta Agroempresarial Dominicana con un decreto violando la ley orgánica del Ministerio de Agricultura, violando la ley orgánica del Ministerio de Industria y Comercio, violando la ley orgánica de la Dirección General de Aduana y violando el Tratado de Libre Comercio de Centroamérica y los Estados Unidos, el DERECAFTA. Emitió el decreto 569-12, que concedía a la Junta Agroempresarial Dominicana, una institución privada del tercer sector, la función de aduana y la función del Ministerio de Agricultura, la función del Ministerio de Industria y Comercio. Eso lo hizo Danilo Medina aquí. Y no encontramos ninguna entidad de la sociedad civil, ninguna institución comercial, más que comerciantes como Amado Díaz, Ricardo Rosario, Leonardo Faña. Gente así era la que aparecían entonces, porque critiqué duramente ese decreto desde el año 2003. Llevo una voz cantante contra ese decreto. Porque ese decreto se hizo para conseguir que José Ramón Peralta se hiciera, él y todos los que estaban alrededor de él, multimillonarios. Hoy aparece una empresa fantasma llamada Conacer, hablando del decreto 569-12, sin ninguna autoridad para ello. Y le pregunto a Conacer, ¿dónde estaba en el 2012 cuando ese decreto se emitió en octubre? ¿Dónde estaba en el 2013? ¿Dónde estaba en el 2014? ¿Dónde estaba Conacer en el 2015, 16, 17? Cuando nosotros teníamos la batalla, la lucha contra esta dictadura, contra esta tiranía comercial que montó Danilo Medina en el Palacio Nacional. ¿Dónde estaba? Porque yo no me acuerdo oír a Conacer en eso. Yo sabía de Amado Díaz, yo sabía de Ricardo Rosario, que inclusive lo llegué a llevar a mi programa en otro canal. Yo sabía de esa gente, que eran los luchadores naturales contra este decreto. Leonardo Faña. A esa gente yo le oía, y Leonardo Faña fue a mi programa 2 veces a criticar ese decreto. ¿Dónde estaba esta institución fantasma? ¿Dónde estaba? Cuando el embate del señor Osmar Benítez, que era entonces el secretario general, el director ejecutivo de la Junta Agroempresarial, el que es hoy
ministro de Agricultura, porque así funciona esta perversidad política llamada Danilo Medina. ¿Dónde estaba Conacer? Vengo ahora. Máximo, y ahora el agua viene en metro de lujo. ¡Ay, mi abuela! El gas es un lujo, la comida otro lujo, los impuestos tampoco, vamos para adelante. Dice el listincito hoy que estamos sueltos en banda. El tigraje dice, dame banda. Es el mismo tigraje de Danilo Medina. Eso nos dice el periódico Listín Diario en su editorial. Sueltos en banda. En su primer párrafo dice, cuando un gobierno que por terminar ha perdido la autoridad y un nuevo que todavía no puede ejercerla. Muchos dominicanos lucen sueltos en banda respecto a la medida de control del coronavirus. No estamos sueltos en banda, estamos jugando a ese ejercicio de la autoridad. La autoridad conveniente es lo que ha montado Danilo Medina aquí. Es autoridad cuando él le conviene. Solo ejerce la autoridad a su conveniencia. No es que estamos sueltos en banda, es que nunca hemos tenido autoridad. Llevamos 16 años sin autoridad, sin respeto a la ley. Esa es la realidad que tenemos hoy. 16 años sin respeto a la ley. 16 años ejerciendo la autoridad de manera conveniente. Eso es lo que tenemos. El COVID-19 es el mejor ejemplo. Ayer, 110, 108 obispos brasileños emitieron una pastoral sobre el COVID, donde hablaban de genocidio contra el presidente Jair Bolsonaro. ¿Qué he dicho aquí con relación a esta pandemia? ¿Cómo llamo a Danilo Medina? ¿Cómo llamo a Gustavo Montalvo? ¿Cómo llamo al ministro de Salud? Genocidas. Señores, estamos en este país frente a un genocidio. Yo no voy a entrar en detalles. Porque creo que ustedes los detalles les sobran. Pero esto es una perversidad. Esto que ustedes están viendo, que presentan los periódicos, y es lo que están reproduciendo los medios, como si esa fuera la realidad de la pandemia. Están jugando a la metonimia todavía. Jugando a la metonimia los medios de comunicación. En el barrio Borojor obligan a los policías a replegarse. ¿Cuál es el problema? La autoridad. El problema es la autoridad. Es la crisis de autoridad que tiene este país lo que está generando todo esto. Es esa autoridad conveniente que solo la ejerzo para lo que me conviene. No la ejerzo en nombre de todos los dominicanos. Un Estado está obligado, repito, un Estado está obligado a garantizar la libertad, a garantizar el orden público, a garantizar la igualdad de oportunidades. Eso es lo que tiene un Estado. Y garantizar la competencia con la igualdad de oportunidades. Aquí ninguna de esas cosas se cumplen. Respeto a la ley. Este Estado respeta la ley. Este Estado garantiza el orden público.
Este Estado garantiza la igualdad de oportunidades. Este Estado garantiza el orden público. Cuba tiene problemas de derechos humanos, pero el orden público en Cuba es la prioridad. Vengo ahora. Máximo, y ahora el agua viene en metro de lujo. ¡Ay, mi abuela! El gas es un lujo, la comida otro lujo, los impuestos tampoco, el vamos para adelante, un embrujo. Máximo, y ahora el agua viene en metro de lujo. ¡Ay, mi abuela! El gas es un lujo, la comida otro lujo, los impuestos Máximo, y ahora el agua viene en metro de lujo. ¡Ay, mi abuela! el gas es un lujo, la comida otro lujo, los impuestos tampoco, el vamos para adelante, un embrujo. Máximo, y ahora el agua viene en metro de lujo. ¡Ay, mi abuela! Contamos con la compañía del doctor Tomás Castro. Hemos querido hacer esta panorámica, si se quiere, o una cartografía del sistema de justicia de la República Dominicana y lo que nosotros entendemos, porque vamos a hacer varios programas de este tipo, que debe pasar con lo que es el sistema de justicia, porque es el único orden que permite el control del poder y el control de todo lo que tiene que ver con el bien común de todos los dominicanos, que es todo lo que el Estado, todo lo que es el patrimonio, todo lo que crea el Estado en su devenir. Entonces, Tomás, yo quise hacer este programa contigo y es hasta cierto punto una aventura que voy a hacer porque ríete tú. Para mí es un honor. Bueno, Tomás, ¿qué está pasando en este país donde tenemos un sistema de justicia y un sistema político que se da el lujo de perseguir fiscales, de perseguir jueces, de perseguir policías y perseguir militares? Un sistema político. O sea, yo estoy hablando de los elementos que integran el sistema de justicia de un país. Hablo de las Fuerzas Armadas, hablo de la policía, que son los que se encargan de... Hablo de los fiscales, o sea, Ministerio Público, y hablo de la Judicatura. Un sistema que persigue jueces, un sistema político que persigue jueces, persigue fiscales, persigue policías y persigue militares. De manera formal, en la República Dominicana hay un sistema de justicia, de manera formal. Pero de manera real, no existe un sistema de justicia. La justicia en la República Dominicana es parte del esquema preparado con la finalidad
de que la corrupción y la impunidad pueda ser manejada a través del poder que se ejerce a través de los órganos superiores, que son el Ejecutivo y el Poder Legislativo. Por eso tú te vas a encontrar que le permitían al Congreso arrogarse funciones que no tenían, porque se asignaban fondos para repartírselos entre ellos ahí, en lo llamado barrilito, cofrecito, porque era una especie de la ración del BOA, de que hablaba aquella vez el director del periódico Listín Diario, el señor Herrera, Rafael Herrera, que decía que el BOA es un anfibio, un reptil, que cuando come y está lleno es manso y tranquilo, en cambio cuando está hambriento es sumamente agresivo. Voraz. Entonces por eso don Rafael Herrera hablaba de la ración del BOA. Al BOA había que darle la ración para que mantuviera su tranquilidad. ¿Cómo se manifestó aquella vez el programa PEME? Pagar para no matar. Entonces, mientras a los tigres de los barrios se le daba romo, marihuana, y cocaína, y se le daba los pesos para que nadie en un barrio podía protestar por nada, porque los tigres eran la seguridad, era el control social. O sea, no, este barrio no se puede calentar. Aquí mucho cuidado que me queme una goma o me tira una piedra, porque tenemos que estar fríos, porque le daban la ración del BOA. Entonces, tú vas a ver, por ejemplo, por qué mucha gente no quiere a Miriam Germán, o no la querían en la Suprema Corte de Justicia, porque Miriam Germán fue capaz de dar un voto disidente en el caso de una querella que le puso Guillermo Moreno a Leonel Fernández. Entonces, con ese voto, la Suprema le dio un archivo definitivo al expediente, a la querella que puso Guillermo Moreno a Leonel Fernández con el voto disidente de Miriam Germán. Entonces Miriam Germán no era conveniente para los grupos hegemónicos de la corrupción y la impunidad en el país, todavía hay que sacarla del medio. Lógicamente usaron un método totalmente bochornoso, porque la gente que estaba en eso no tiene capacidad intelectual, porque podían haber hecho algo parecido si el intelecto que tuvieran en el camino hubiese sido diferente. Pero este es un patán, el Jean Alain es un patán y Danilo es un patán. No tienen calidad intelectual, no tienen intelecto necesario para crear un drama de tal manera que lo que ellos busquen se le dé y pase desapercibido. O sea, lo malo que parezca bien. Exacto. Entonces, ¿a quién dejaron en la Suprema Corte de Justicia? Bueno, pusieron al encargado de campaña del PLD en San Cristóbal como presidente de la Suprema. Pusieron a una serie de individuos que están relacionados con algunas oficinas de abogados asesores de políticos del gobierno. Pero él dice hoy en el periódico El Caribe que él ha hecho todo lo que él ha podido porque la justicia funcione bien. ¿Quién? O el presidente de la Suprema Corte de Justicia. Pero ese individuo no es un abogado. Ese señor es un político. Que diga, su papá sí fue un abogado, pero él no es un abogado. Porque dice Ángel Osorio y Gallardo que el abogado, el licenciado en Derecho, que es maquinista de un tren, podrá ser todo lo licenciado en Derecho que quiera, pero lo que en definitiva es maquinista de un tren. Entonces ese señor podrá haberse graduado en las Sorbonas de París, o podrá haber ido a Harvard, pero en definitiva seguirá siendo un político. Un activista político. Un activista político. Ahí salió con una gorra con Gonzalo en una de las caravanas. Entonces, individuos como ese
es lo que le interesa a este poder, porque este es un poder que definitivamente ahora tendrá que haber un cambio, no como consecuencia de las acciones del PRM ni de Luis Abinader, no, es que ya hay un sector social que se ha empoderado y que es a lo que le tiene miedo Danilo y Leonel. Es a lo que le tiene miedo, porque ese sector ya dijo, mire, si aquí en enero no hay presos, si no hay procesos políticos y judiciales, aquí va a haber problemas. Entonces a eso le tiene miedo no solamente Leonel y Danilo, le tiene miedo también los que van a ascender al poder ahora. ¿Tú crees que es posible que en medio de esto, buscando respaldo de grupos económicos, venga Danilo y emita un decreto otorgándole un aeropuerto? Que no es más que cháchara política, te voy a decir por qué. Para aprobar un aeropuerto internacional, hay una institución que es la FDA, la Federal Association Aviation, que cuando se va, usted puede aprobar 10 aeropuertos internos en un país, eso es un problema interno de cada país, pero cuando se trata de un aeropuerto internacional, tú tienes que tener la certificación de la FDA, de lo contrario tú no puedes salir de este país. Lógicamente, aprobarle un aeropuerto a una gente en un país donde se trafica tanta droga. Se persigue militares, se persigue fiscales, se persigue jueces, Sí, aquí sí. por el tráfico de drogas. Sí. Pero el caso más patente lo tenemos en la propia Dirección Nacional de Control de Drogas con el general José Eugenio Matos de la Cruz. Ahí. Tú que tienes muchos expedientes y que manejas muchos expedientes, ¿cómo es posible que en este país un presidente, un general, presidente de la Dirección Nacional de Control de Drogas, renuncie por un alijo de cocaína en un muelle de este país y que eso no provoque ningún tipo de reacción ni política, ni social, ni económica, ni en ningún sentido? Es que no, mira, ahí en el puerto multimodal Caucedo, agarraron un alijo de droga que iba para España, que era de Arturo del Tiempo. Y ahí quienes salieron sancionados fueron los que encontraron la droga, los que incautaron la droga. En el gobierno de Leonel Fernández. Sí, en el gobierno de Leonel Fernández. Y déjame decirte, y atención Luis Abinader y el PRM, me han llegado algunas versiones de que un grupo de militar y policial que supuestamente dio cuarto para la campaña y que pretenden que lo nombren jefe de la policía o de la Dirección Nacional de Control de Drogas. Ese grupo que tiene varias cabezas, Guillermo Guzmán Fermín, Rosado Mateo, Rosado Vicioso, Joan Liriano, es un grupo delincuencial. Ese es un grupo delincuencial capaz de hacer 3 operativos de tráfico de drogas hacia Europa, específicamente a los Países Bajos. Y finalmente, cuando al último le sale mal, actúan como si ellos fueran los héroes a encontrar la droga, que es el caso de Punta Cana. El caso de Punta Cana. ¿Y el DICAN? No, pero el DICAN ya es otra cosa. El caso de DICAN es que a los que agarraron la droga fueron los que sancionaron porque la droga era de un alto oficial militar y policial, en complicidad con un alto funcionario del gobierno. Porque aquí también ocurre eso. Agarran una droga y resulta que la droga, ¿de quién era la droga? En definitiva, la droga la agarraron, supuestamente, sometieron a una gente a la justicia, no hay droga en el expediente, la droga, a los que tenían la droga no fueron sometidos a la justicia y la droga fue recuperada por los dueños de la droga. Esa es la realidad. Sí. Yo te pregunto, Tomás,
Cuando en un país los jueces están aterrados por el sistema político, tú que eres abogado y que tienes que convencer a un juez de que en la defensa de, porque es lo que tú haces permanentemente, en la defensa de un acusado, ¿qué le llega a ese juez cuando está de por medio el poder político? ¿Cómo el juez sale de esa encrucijada? No, para él no es una encrucijada, ni lo piensa dos veces. Es su amo. Porque es que esos jueces los ponen en los cargos con compromisos anticipados. Yo tengo un caso en San Pedro de Macorís. El juez Efraín Silva Mercedes. Le lleva el juez del Tribunal de Menores de Niñas y Adolescentes. Le lleva un caso que tiene que ver con un senador. Y él falla en contra de los intereses del senador y se le arma un expediente, se le cancela, el Consejo del Poder Judicial le cancela. ¿Y cuál es la situación de ese juez hoy? En su casa. En su casa. Por actuar bien. En su casa. O sea, un sistema político que persigue jueces, que persigue fiscales, que persigue militares, que persigue policías, ¿se puede creer en él? Es que es una mafia completa, en definitiva. Eso es un asunto que se maneja todo desde un mismo centro del poder. Sí, dime. Por ejemplo, en el Distrito Nacional, el Departamento de Violencia de Género y Abusos Sexuales, eso es una asociación de malhechores. Ahí, mira, y es todo. Yo recuerdo, yo tengo un cliente que tiene un restaurante en la zona colonial. Y la autoridad, un muchacho llegó con una cédula de un hermano, de su cédula, enseñó la cédula, el hermano muy parecido a él, o sea, pasó con la cédula, y al rato llegó la autoridad, la fiscalía, la policía de turismo. Aquí hay menores en la discoteca. Y el muchacho levantó la mano: yo soy menor. Cerran el negocio y se llevaron presos a los dueños. Cuando yo averiguo, pagó otro restaurante que estaba cerca de ese, que ese le estaba haciendo Competencia. una competencia fuerte y había que cerrarlo para que la gente fuera al otro. A esos niveles se manejan las cosas aquí. Tomás, estamos hablando de un fiscal independiente, que es lo que más me ha interesado. De hecho, este preámbulo para que hablemos de esta estructura constitucional del famoso fiscal independiente. ¿Qué tú crees de eso? Es que lo que se necesita no es un fiscal independiente, lo que se necesita es una persona seria, una persona honesta, una persona capaz y que tenga lo que los hombres tienen que tener bien puesto, o las mujeres. Tan sencillo como eso, porque independiente yo creo que ni Dios. Entonces, no es un asunto de independencia, porque si tú te pones a buscar una persona independiente, te va a pasar varios años buscándolo, porque Diógenes, en la antigua Grecia, con su linterna, busca un hombre honesto. Con su lámpara en mano, buscaba a ese hombre honesto y no lo encontró. Entonces, no se trata de buscar un hombre independiente, porque tú no lo vas a encontrar, porque todo el mundo tiene alguna tendencia. Pero lo que hay que buscar es una persona seria, persona honesta, y que tenga la capacidad y la entereza necesaria para hacer lo que hay que hacer. Señores, aquí en el 1928, cuando el presidente Horacio Vázquez quería prolongar su mandato, le mandó al secretario de Justicia, que era el procurador general de entonces, una solicitud de que opíneme respecto de si yo debo seguir en el poder. Y el procurador de entonces le dijo: no, mire señor, usted lo eligieron hasta el 28, váyase de ahí, que usted no tiene nada. Y los jueces de la Suprema también. Rafael Justino Castillo, que integraba esa Suprema Corte de Justicia, le dijo que no. Y otro juez apellido Pérez de Santiago. Esa gente no eran independientes, pero eran gente seria. Se respetaban, tan sencillo como eso. Entonces aquí lo que
no se pongan a buscar gente independiente, porque no lo van a encontrar. No lo van a encontrar. Aquí lo que hay que buscar es gente que tengan entereza, que tengan capacidad, que tengan formación. Por ejemplo, y no quiero yo ponderarme, pero yo soy incapaz de estar en un lugar que tú me nombres y yo de que recibí una orden tuya. No. Si la ley lo contempla y lo permite, lo que tú me estás pidiendo, yo te puedo complacer. Pero si no, olvida y tumba, que no lo voy a hacer nunca en la vida. Entonces eso es lo que se necesita, una gente que sea capaz de decir que no. De decir que no. Lógicamente aquí todo el mundo está buscando padrinos, porque esa es otra. Están buscando padrinos, están desechando gente, están ofertando otros y todo por el estilo. En definitiva, reitero, que con quien van a tener que pelear aquí es con esa juventud que tomó la Plaza de la Bandera y con esos guardianes de la democracia que se pueden constituir conjuntamente con Marcha Verde en un bastión que hasta ahora es social y ciudadano, pero puede constituirse en un bastión político, no partidario, sino político para una acción específica, como ocurrió a la muerte de Trujillo con la Unión Cívica Nacional. Que se convirtió en un bastión político. Sí. Y posteriormente cometieron el error de convertirlo en un partido y entonces quizás el objetivo final de su formación perdió esencia. Pero aquí van a tener que hacer cosas, y pueden hacer todo lo que les dé la gana, y pueden buscar todos los padrinos que busquen, pero aquí hay cosas que hay que aclararlas. Por ejemplo, ¿cómo es posible que en la administración de Franklin Almeida se hayan gastado 45 millones de pesos en bebidas en interior y policía, por ejemplo? Para decir un caso. En bebida. En bebida. Y lo mismo en la presidencia de la República hoy. Pero ¿cómo es posible que el Banco Nacional de la Vivienda, el BNB, hoy convertido en Banco Nacional de las de las Exportaciones, le haya prestado a la gente del vertedero de Duque, de Alajún, a la Alajún, le haya prestado un dinero que no hay forma de recuperarlo? Porque ¿cuál es la garantía de Alajún si esos terrenos no son de ellos? Pregunto. De las preguntas estúpidas así que uno se hace. ¿Cómo es posible que Luis Abinader deje en el Banco Central a un señor que acaban de aprobarle una ley de 650 mil millones de pesos para capitalizar el banco porque usted lo descapitalizó? ¿Cómo es posible que un individuo que fuera capaz de descapitalizar el Banco Central de un país me lo dejen en el cargo? Pregunto yo. Yo soy Pensaba que era yo solo que tenía esa idea. Yo soy un estúpido, yo no conozco de finanzas, yo no conozco de economía, yo no conozco de nada, pero yo estoy haciendo esa simple pregunta. Bueno, yo desconozco las intenciones de Luis. Si es para dejarlo ahí, para que este señor aclare una serie de cosas que han pasado y finalmente mandarlo con el grupo que tiene que mandarlo para Najayo, entonces yo lo voy a entender, porque de otra manera no lo entiendo. Porque la gente demuestra capacidad y demuestra idoneidad con los resultados. Con los resultados. Usted administró este país y usted ha dejado en quiebra la institución que usted administró, 650 mil millones de pesos. Pero otra cosa, ¿cómo es posible que aquí yo te voy a traer, te voy a hacer llegar? Yo tengo el proyecto de ley de gastos públicos convertido ya en ley, el presupuesto del año pasado, donde esa asociación de malhechores que está ahí frente a la bolita del mundo, que no son las prostitutas que están en la bolita del mundo, es al frente en el edificio, sí. Le aprobaron a este gobierno
250 millones de dólares en el presupuesto para emitir bonos soberanos. Pero ya en medio de la pandemia le aprueban 150 mil millones de un presupuesto complementario. Ve sumando, 2.500 millones de dólares más 150 mil millones de pesos. Pero además de eso, cogen 40 mil millones de pesos de los fondos de pensiones. Y sigue sumando para que tú veas por dónde vamos. Y todo eso era supuestamente para combatir la pandemia. Y entonces, ¿qué se hicieron todos esos dineros? ¿Qué se hizo todo ese fondo? ¿Dónde está el resultado de la inversión de todo ese dinero para combatir la pandemia? ¿Dónde está? Entonces, toda esa gente que estuvieron involucrados en eso. Mire, Danilo, yo lo voy a aplaudir. Vaya e inaugure a Punta Catalina. ¿Tú sabes por qué? Porque después que se inaugure Punta Catalina, ya el Estado está certificando que está recibiendo la obra. Sí. Y después que la recibió, está exonerando al constructor. Sí, señor. ¿Usted me recibió? Entonces, todo lo que ahí ocurra a partir de esa inauguración, tiene un solo responsable. ¿Quién la recibió? ¿Quién la recibió? ¿Y quién la inauguró? ¿Y quién la inauguró? ¿Y quién pagó para hacerla? Sí. Y los estudios de cuánto es el costo de esa obra están hechos. Y lo que se pagó de sobrevaluación también. Mira, yo en el caso de que Luis Abinader entienda que yo puedo colaborar en algo, porque uno nunca sabe. Hay una persona que para mí sería de primordial importancia. Y es el señor, ¿cómo se llama? El hombre que trabajaba como Odebrecht. Ángel Rondón. Rondón. Es una persona de vital importancia. Yo lo exoneraría a él. Hicieron un trato. Sí. Porque Ángel Rondón dijo que el día que se conozca el juicio de Punta Catalina, de Odebrecht, debería celebrarse en el Palacio de los Deportes. Porque estamos hablando de más de 600 gente vinculada con ese robo. Entonces con el Rondón, siéntate aquí, vamos a hablar. Yo te voy a exonerar a ti de todas las cosas. Lo único que tú vas a tener que devolverme parte de los cuartos que tú tocaste, porque tú tocaste. Claro. Pero dime, explícame, estos codinomes, dime quién es el número uno, quién es la Casa Grande, quién es el Salvador, quién es... Dime los nombres de toda esta gente. Y yo te voy a exonerar. Señores, el tiempo en televisión es, como ustedes saben, un dictador igual que Danilo. Yo espero volver a reunirme con Tomás y con otros juristas, con otros abogados fogueados en los tribunales, para ir arrojándole luces sobre este tema que yace en la mente de mucha gente en este país. ¿Qué va a pasar con la justicia? Y como todavía no hay señales, vamos a seguir pergeñando los ditirambos del sistema de justicia de este país. Nos veremos mañana y gracias, Tomás. Siempre, hermano.